Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta charla. Agradezco muchísimo vuestra asistencia y en especial me gustaría agradecer a don Enrique Sardá pues, por su generosa invitación, también a mi amigo y compañero de doctorado Antonio Pancorbo por también pues, la intercesión que ha hecho y especialmente a su hija Inés, que es alumna de nuestra universidad y que además hoy estamos todos aquí por ella, porque esto en el fondo se le ha ocurrido todo a ella, su culpa. Bien, bueno, entonces me presento. Yo soy David Sanz, soy el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Católica de Ávila y bueno, hoy os quería hablar sobre si es posible ser un español por el mundo y realizar estudios universitarios en España. Entonces, este es un tema que yo creo que es muy interesante. Y antes de comenzar a hablar de ello, creo que es necesario hacer una muy breve explicación de cuál es el origen de la universidad, porque vais a entender que no nos quedó otra que hacernos online, ¿no? Entonces, bueno, Ávila pues es una ciudad que seguramente todos conocéis, es preciosa, tiene una muralla, ya sabéis, este año es el 5º centenario de Santa Teresa de Jesús de Ávila también, pero tiene un problema, ¿no? Es decir, son 60.000 habitantes. Y si tú a una persona de 18 años de Ávila le preguntas, o de 17, ¿tú qué quieres estudiar el año que viene? Te dice lo que sea, pero fuera de Ávila, ¿vale? Bien, entonces, bueno, entonces se fundó la Universidad Católica de Ávila en el año 96, pues es una universidad que depende de la diócesis de Ávila, la fundó Monseñor Cañizares, que era obispo en aquel momento de Ávila. Y bueno, el proyecto ilusionó mucho a la ciudad y entonces se contrataron a los mejores profesores, se hizo una gran inversión y el primer año esperaban que hubiera 1000 alumnos, pero en septiembre solo hubo 70, ¿no? En vez de 1000, 70, ¿no? Entonces, la verdad es que esto pues fue pues un escándalo en Ávila, ¿no? Lógicamente, además empezó a haber una serie de problemas financieros lógicos pues, derivados del pago de los sueldos, hubo ahí unos problemas, ¿no? Entonces, claro, el problema que los directivos de la universidad se dieron cuenta es, claro, es que el problema de Ávila es que no hay nadie que quiera estudiar en Ávila, porque el abulense se quiere ir. Y, lógicamente, de momento no nos conoce nadie, entonces nadie va a querer venir a la Universidad Católica de Ávila, ¿no? Es decir, el problema de la universidad eran las murallas, ¿no? Entonces, en el año 2006-2007, había 500 alumnos presenciales en la universidad y de nuevo las murallas seguían allí. Entonces, entramos en contacto con una empresa de Zaragoza que se llama SEAS Estudios Abiertos, que llevaba 10 años haciendo pues, formación a distancia y nos dijimos, oye, ¿por qué no nos aliamos? Nos enseñáis lo que sabéis de enseñar a la gente online. Y bueno, vamos a ver qué tal, ¿no? Y entonces ofrecimos todas nuestras titulaciones en online y la verdad es que tuvo mucho éxito. Rápidamente ganamos 2.500 alumnos más, lo que a día de hoy tenemos 3.000 alumnos en vez de 500 y todos ellos online, lo que realmente es una historia de gran éxito porque, como todos sabéis, la gran crisis española pues ha sido durísima para todos. La Universidad Católica de Ávila tenía sus días contados de no haber salido de la muralla, ¿no? Entonces, a día de hoy tenemos alumnos por toda la geografía española. Incluso en Washington tenemos una alumna y entonces, bueno, pues esto ha permitido pues, que los ingresos lógicamente se multipliquen, el personal se multiplique, la calidad pues vaya mejorando, ¿no? Por este motivo quería hacer esta introducción. Porque quizás haya gente, tanto los que estáis viendo este vídeo como pues, los asistentes, que tenéis un deseo de continuar vuestros estudios o de continuar formándoos o conocéis a alguien que le podría interesar esto y que está pues, fuera de España, ¿no? Y entonces lo que vamos a ver es si es posible esta educación, formarse a distancia en la universidad. Bien, entonces antes de pensar en cómo formarse, hay que pensar, pues, qué beneficios tiene hacer una carrera. ¿Por qué hacer una carrera? ¿No? Yo creo que aquí hay dos beneficios fundamentales. El primer beneficio es el crecimiento personal. Lógicamente, somos criaturas que estamos en este mundo temporalmente y el objetivo de la vida yo creo que es el crecimiento personal y la satisfacción, ¿no? Un profesor muy sabio que tuve me solía decir, mira, esto es el mapa del conocimiento. Entonces, todos empezamos en el centro, ¿vale? Y entonces hay una serie de círculos concéntricos. Entonces tú cuando empiezas en el centro, es decir, cuando probablemente tienes 12 años, pues piensas que el conocimiento está en este círculo. Es decir, la frontera del conocimiento está allí, está al alcance de tu mano, ¿no? Entonces, entonces está al alcance de tu mano, entonces te esfuerzas mucho y cuando por fin llegas a este círculo hay un momento muy peligroso
que es el momento de la soberbia, en el que podemos decir, ya está, ya lo sé todo, ¿no? Y yo creo que a todos los niños, a chicos adolescentes, esto les pasa. Cuando llegan a los 13 años dicen, ya está, ya lo sé todo, y llega al círculo, ¿no? Entonces, ahí hay que mirar un poquito más arriba y entonces se ve este círculo, el siguiente. Y dices, uy, un momento, espérate, no lo sé todo. Pensaba que lo sabía todo, pero la frontera está allí, ¿no? Y entonces, pues vas moviéndote y de nuevo hay otro momento de mucho peligro, de soberbia personal, de decir, ahora ya lo sé todo, pero realmente hay otro círculo. Y así sucesivamente. Aquí he puesto unos cuantos, pero en el fondo hay infinitos, ¿no? Bien, entonces, como digo, uno de los beneficios de estudiar una carrera universitaria claramente es darse cuenta de lo poquito que sabemos, ¿no? Y de crecer personalmente y alcanzar nuevas metas, ¿no? Este es un beneficio evidente. Bien, otro beneficio, lógicamente, es un beneficio ya estrictamente laboral, es decir, mejorar las condiciones de empleo, ¿no? Bueno, pues la formación universitaria claramente pues, da acceso a muchos posibles trabajos. Por ejemplo, en la administración pública, pues para opositar hace falta, se dan puntos a las personas cuanto más formación tienen, o, por ejemplo, para promocionar dentro de ciertos trabajos o de ciertos puestos públicos también, para acceder a ciertas profesiones, por ejemplo, para dar clases en colegios, se exige una titulación universitaria y un máster. Para ejercer la profesión de abogado también, para ser ingeniero también. Es decir, hay una serie de profesiones que están vedadas solamente para la gente que tiene estudios universitarios, ¿no? Es decir, conseguir estos estudios, pues obviamente tiene esa ventaja. Luego también, obviamente, tiene permite a la gente diferenciarse y especializarse en el mundo tan competitivo en el que vivimos, donde van cambiando las necesidades del mercado, pues, y el capital humano se queda obsoleto a los pocos años, al poco tiempo, pues es muy necesario, y esto ya hay muchos expertos que lo han afirmado, esta formación continua. Es decir, la universidad que originalmente servía para formar a jóvenes, hoy, y esta es la tendencia, probablemente la mayor parte de los alumnos en el presente y seguramente más en el futuro van a ser personas adultas, es decir, que requieren de vez en cuando pues, cursos, formaciones, un máster, adaptarse a las nuevas tendencias, etcétera, ¿no? Bien, y luego, por supuesto, también estudiar una carrera universitaria puede servir para acceder a estudios de doctorado, ¿no? Entonces, bien, recapitulando, tenemos la Universidad Católica de Ávila, que nace en una pequeña ciudad, o sí, espero que no haya ninguna abulense en la sala, un pequeño pueblo, que a mí me encanta, pero no tiene habitantes. Y entonces se encuentra con un problema gravísimo. No hay alumnos. Entonces, como no hay alumnos, hay que ir a buscarlos fuera. Está la muralla que nos impide, por así decirlo, bueno, pues crecer y justificar la existencia de una universidad, y pues apostamos por la enseñanza online. Entonces, somos online porque tenemos que serlo, es decir, si no fuéramos online hubiéramos ya desaparecido, ¿no? Entonces llevamos, por eso digo, 8 años con esta forma de enseñanza, más otros 10 que lleva nuestro socio de Zaragoza, con lo cual, en el fondo, tenemos un conocimiento acumulado bastante amplio, ¿no? Bien, entonces, y esos dos beneficios de estudiar por crecer, que eso yo creo que es lo más importante, y bueno, luego un beneficio sí que es más crematístico de, bueno, pues por tener un mejor puesto de trabajo o ganar un poco más de dinero, etcétera, ¿no? Bien, entonces, pero, claro, ¿qué complicaciones hay? Esto todo el mundo puede decir, bueno, pues sí, es verdad, pues estoy en una carrera, pues me gustaría, pero ¿qué complicaciones hay? Bueno, la complicación más importante, bueno, antes de nada, entonces todo esto lo he contado de la Universidad Católica de Ávila porque, claro, yo en mi día a día, no como decano, sino como profesor, tengo contacto con cientos de alumnos que son pues alumnos online, ¿no? Entonces conozco bien sus inquietudes, sus problemas, ¿no? Y entonces esto es lo que veo. Entonces la principal complicación que es evidente cuando das clases a alumnos a distancia es que la gente no tiene tiempo, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo muy estresante. Entonces, el tiempo, hay muchas ventajas. La tecnología tiene muchas ventajas, ¿no? Es decir, nos podemos mandar un SMS desde Washington hasta España, podemos, no sé, ver un vídeo en YouTube, pero tiene una desventaja enorme, que tú tienes un trabajo y cuando llegas a casa el trabajo sigue allí porque te siguen llegando emails, ¿no? Tienes que hacer informes, o sea, es decir, si queréis, pues bueno, es una de cal y otra de arena, ¿no? Entonces la tecnología, por así decirlo, ya no es como antes, en los trabajos donde el trabajo se detenía a una hora exacta y luego ya pues cada uno se iba a su casa y desconectaba, ¿no? Entonces quizás allí hay un problema también de saber ponerle límites, ¿no? Pero un problema inicial es que el teletrabajo es una realidad.
aunque tengáis un trabajo pues, presencial, seguramente parte de vuestros fines de semana es seguir trabajando, ¿no? Y es la realidad, yo creo que de casi todos. Y luego, bueno, pues por otro lado, pues la vida moderna es complicada, es decir, pues hay que trabajar, hay que pues cuidar a los hijos, hay que atender, por supuesto, a la pareja, hay que cuidar a los padres, es decir, luego también hay que diferentes obligaciones fiscales, o sea, es decir, es complicado, ¿no? Entonces, la gente normalmente, cuando tiene deseos de seguir formándose porque ve claramente que le apetece tener otra carrera, saber más de derecho, saber más de historia, de economía, de ambientales, etcétera, o porque quiere también, además, pues tener mejorar sus perspectivas laborales, se encuentra con este gran problema, ¿no? Las complicaciones. Pero además, si eres un español por el mundo, es decir, si vives en Estados Unidos, por ejemplo, hay, yo creo que 4 complicaciones más que no están mal. O sea, además de esta del tiempo, que yo creo que en Estados Unidos tampoco hay mucho tiempo para no hacer nada, ¿no? Pasa como en España. Pues hay una primera complicación que, lógicamente, es esta maldición bíblica. Pues bueno, es de la Torre de Babel, como sabéis. Entonces, bueno, aunque vosotros tenéis un inglés que ya me gustaría a mí tenerlo, ¿no? Pero siempre estudiar en otro idioma es más complicado, ¿no? Entonces, una primera complicación es enfrentarte pues, a una universidad americana, pues siempre con el inglés, pues siempre es un poco, bueno, pues cuesta un poco, ¿no? Pero quizás es la menor de las complicaciones. Hay otra complicación adicional, básicamente, que hay diferencias curriculares. Es decir, es posible que la legislación aquí sea distinta y, bueno, si alguien quiere estar en Estados Unidos pues toda la vida, pues lógicamente pues le interesará conocer bien la legislación americana, ¿no? Pero una persona que esté temporalmente en el extranjero, pues hay ciertas cosas que le enseñan, lógicamente, en una universidad que son más bien de la realidad del país y que a la hora de volver a España, pues hay pequeños distintos, ¿no? Hay pequeños matices diferentes, ¿no? Entonces, como digo, primera complicación general para todos, el tiempo. Segunda, sin duda, el idioma es una mini complicación quizás. Tercera, hay diferencias curriculares. Cuarta complicación, esta es una complicación legal. El reconocimiento de títulos es muy difícil. O sea, una persona que se saca un título universitario en Estados Unidos es un camino muy tortuoso e incierto para que se le reconozca en España. Yo conozco una profesora que da clase en un máster, con lo cual pues da unas pocas horas, ¿no? Y es una excelente profesional, además es consultora, estudió en Estados Unidos y ella tiene deseos, por ejemplo, de hacer el doctorado ahora, porque está en ese momento de su vida en que tiene ese deseo de crecimiento, ¿no? de ir al siguiente círculo negro que hemos visto antes, ¿no? A la siguiente frontera. Y no puede porque el Estado español no considera que es una persona que pueda enfrentarse a un proceso a estudiar un doctorado. Pero es una tontería, es decir, es una persona perfectamente preparada y es un tema legal, ¿no? Es decir, una dificultad que tiene un español por el mundo es lo que se estudia aquí. Aunque puede llegar a reconocerse en España, pues es difícil, es más complicado. Y al revés, es decir, una persona que, por ejemplo, empezó sus estudios en España y que quiere retomarlos, aquí no le van a reconocer nada. Es muy difícil también, ¿no? Es decir, unas pocas asignaturas, eso es muy complicado. Y luego, otra dificultad, y ya para terminar, bueno, las universidades de Estados Unidos son más caras que en España, entonces es algo que, bueno, no necesito yo decirlo. Entonces, son dificultades añadidas, como digo, que tiene un español por el mundo. Entonces, en este sentido, la filosofía educativa que tenemos quizás puede ser de utilidad para algunos de vosotros, o algún conocido, o no lo sé, ¿no? Entonces, bien, entonces, ¿qué soluciones hay, ¿no? Nos falta el tiempo y luego, pues, si estáis en el extranjero, pues no es tan sencillo pues continuar los estudios, ¿no? Como hemos visto. Bueno, pues claro, la metodología tiene que ser distinta. Tiene que haber un cambio. De eso nos dimos cuenta cuando salimos de las murallas, cuando como universidad dijimos, un momento en Ávila no hay nadie que quiera estudiar aquí, tenemos que irnos pues a Lugo, porque habrá ahí unos que sí querrán estudiar, o a Madrid, ¿no? Etcétera. Bien, entonces hay que cambiar la metodología. Bien, entonces, como digo aquí, voy a comentaros un poco de qué manera entendemos nosotros que nos logramos o que pensamos que nos hemos logrado adaptar al mundo dinámico en el que vivimos, ¿no? Bien, la primera cosa, bueno, esto es de una foto de la universidad. La primera cosa que hemos hecho es, porque hay una equivalencia total entre el título presencial y el título online. Es decir, que un alumno que se saca un título online con nosotros no es un título de segunda. A veces hay una mentalidad que también en parte es miedo a lo nuevo, ¿no?
de decir, bueno, si es online, pues ha de ser peor. No, nosotros en este sentido creemos en la educación online. Y las titulaciones tienen la misma calidad, están explicadas por los mismos profesores, los materiales son los mismos, pero sencillamente la metodología es diferente, es lo único que realmente cambia, ¿no? Entonces, en este sentido, la primera cosa que siempre le comentamos a los alumnos es, bueno, el título que te saques no pondrá online, sino que es el mismo título que tendrías si fueras presencial. De hecho, tenemos muchos alumnos presenciales que les sale un trabajo en otro sitio y se pasan al online y no pasa nada, o al revés, o sea que no pasa absolutamente nada, ¿no? Bien, esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es, hemos creado tres figuras que son, yo creo que de interés, que pensamos que pueden ayudar muy bien al alumno, ¿no?, que está en estas circunstancias. La primera figura es el tutor. El tutor es una persona que te conoce, sabe quién eres, sabe tus circunstancias, sabe que estás, pues si estás en Estados Unidos, sabrá que estás en Estados Unidos. Si tienes un embarazo, pues sabrá que tienes un embarazo. Es decir, si has tenido un problema de salud, lo ha de saber, ¿no? Tienes una persona que te sigue, que te acompaña, te hace una planificación, ve tus circunstancias y dice, bueno, pues entonces cógete esta asignatura, no te cojas esta otra. Es un entrenador, por así decirlo, ¿no? Por eso he puesto esta imagen aquí. Bien, otra figura es la del coordinador. Sí, la del coordinador. El coordinador es como un fontanero, es decir, es una persona que si hay algún tipo de problema la resuelve. Por ejemplo, hay un problema con la petición de exámenes, pues ahí está el coordinador. Hay algún problema con la plataforma técnico, pues ahí está el coordinador que sabe mover los hilos que haya que mover. Hay algún problema con algún alumno, con un profesor, pues ahí está el coordinador que le presionará, también el tutor lo hará, por supuesto, para que haga lo que tiene que hacer, ¿no? Bien, y... A ver, esto... si no, dámelo tú. ¿Sí? Vale. Bien. Y luego, pues está el profesor. Entonces, los profesores son los mismos profesores que dan clase en el presencial. Esto es una gran ventaja porque yo mismo os contaré una experiencia que tuve. Hubo una asignatura que tuve que impartir de manera online antes de que se activara en el presencial, con lo cual, durante un tiempo, yo solamente tuve esa asignatura de manera online, ¿no? Entonces, no la haces tuya, es decir, te lees el manual, por supuesto, y lo dominas, pero no es como si tú te tuvieras que enfrentar a unos alumnos todos los días y tuvieras que explicar esa materia, ¿no? Entonces, por eso apostamos por el que el profesor sea siempre el mismo en el grado presencial que en el grado online, para que las mismas herramientas y metodología que desempeñan con los presenciales, pues lo aplique con los online, ¿no? Y ese dominio continuo, porque dar una charla de 45 horas, por ejemplo, sobre, no sé, microeconomía implica, y estar abierto a todas las preguntas, un dominio muy fuerte, ¿no? Como digo, esa experiencia que yo tuve fue porque no se había activado la asignatura en el presencial aún, ¿no? Pero es totalmente anecdótica. Pero en ese sentido el profesor es una persona que es un profesor, como decimos, de tiza y bit. O sea, es decir, por la mañana es de tiza y por la tarde está pues en el ordenador, ¿no? Entonces todos los profesores en ese sentido tienen un horario de tutorías, se puede contactar con ellos por Skype, por teléfono, presencialmente también. O sea, es decir, entonces, son estas tres figuras las que acompañan en el estudio al alumno, ¿no? Entonces, como digo, primera herramienta o primera cuestión, pues los títulos son iguales, no hay ninguna diferencia. Luego están estas dos figuras que trabajan juntas para ayudar al alumno. Yo tengo un buen amigo que cuando estaba en la universidad solía decir que los profesores eran como los jefes finales de un videojuego, ¿no? Entonces, que tenía que ir como superándolos uno y otro, pero no es una buena filosofía esa, y se equivocaba, yo creo. Hay que ver más al profesor como un acompañante que te está llevando en ese camino de formación, un aliado, no como un enemigo, ¿no? Bien, entonces esa es un poco la filosofía. Bien, otra tercera pata de esta Universidad Católica de Ávila Online es que tenemos una plataforma virtual, pues que es la herramienta, es el lugar de encuentro entre profesores, alumnos, materiales, y de esta manera, bueno, lo estamos continuamente mejorando y bueno, pues es un campus, pero virtual, ¿no? Es decir, que está en la casa de cada uno, ¿no? Y allí donde esté la persona, pues ahí está el campus, ¿no? Bien, como cuarto lugar tenemos unos manuales digitales. Los manuales digitales no son unos manuales, son apuntes bien hechos. A mí me gusta decir que más que libros son apuntes bien hechos. A mí, de hecho, me sorprendía mucho
cuando llegué a la Universidad Católica de Ávila hace 4 años, que tenía muchos alumnos online que eran exalumnos de la UNED. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Pero si lógicamente la UNED pues, es una universidad pública y está más subvencionada, ¿no? Y decía, no, es que mira, los manuales que tenéis están muy claritos, es decir, son apuntes bien hechos por un profesor. Lo otro, me tengo que pelear con varios manuales, cada uno dice una cosa, es muy complicado, ¿no? Entonces, lo que apostamos es porque los manuales sean los apuntes que una persona tomaría si fuera clase, ¿no? De esta manera son apuntes comunes de todos, el profesor lo que hace es examinar en base a esos apuntes o en base a, bueno, pues esas son la base siempre, ¿no? Es decir, puede luego haber algunos, por supuesto, algún profesor pues puede preguntar cosas más de estudiar, otros más de analizar, la metodología de cada profesor cambia, ¿no? Depende de la asignatura. Bien, luego también, por otro lado, tenemos clases virtuales, ¿no? Entonces, todos los profesores tienen media hora de clase a la semana, se conectan por Blackboard, que es pues, como una especie de... es una aplicación pues, que tienen ahora bastantes universidades, que es como un Skype, para que nos entendamos, pero que tiene más posibilidades, donde los profesores y los alumnos pueden interactuar en tiempo real, se pueden colgar presentaciones, se pueden hacer, hay una pizarra donde se pueden pintar cosas, es decir, es como, es una clase virtual, ¿no? Entonces, estas clases virtuales son, como digo, por cada asignatura por las tardes y quedan grabadas, con lo cual si una persona no puede visualizarlas, pues puede verlas en diferido, ¿no? Y la idea, de nuevo aquí, es también que el profesor acompañe al alumno a lo largo de sus estudios y que de esta manera pues facilitar esa tarea, ¿no? Es decir, no es un jefe final el profesor al que hay que batir, sino es un ayudante, ¿no? Bien, luego también, por otro lado, bueno, podemos, como pongo aquí, la cercanía no tiene nada que ver con la distancia, ¿no? Esto, si alguna vez habéis tenido alguna relación a distancia, pues obviamente pues no es fácil, es más difícil, ¿no? Que una presencial 100%, pero esa cercanía existe incluso aunque hay distancia y más en nuestros tiempos, ¿no? Entonces, lógicamente, pues lo que hacemos es que el alumno se tenga que desplazar a los centros de examinación. Tenemos centros de examinación por toda España, pero bueno, pues podemos también examinar en otros sitios. Por ejemplo, en Washington, pues también podemos examinar y en otras partes del mundo también. De manera que incluso tenemos alumnos que se gradúan con nosotros y nunca han visto Ávila. O sea, igual dicen, no, yo es que me saqué el título por la Universidad Católica de Ávila y ni vine a la graduación. Bueno, esto ya podían venir a la graduación, quizás deberíamos dar el título solamente si se viene la graduación, ¿no? Pero bueno, no es necesario, no es necesario. Entonces, de esta manera, la persona se examina en su ciudad, de manera que no tiene ese problema de tener que ir. Y luego, bueno, en relación a la evaluación, el 60% de la nota es el examen clásico de toda la vida, y luego hay un 40% que son una serie de trabajos continuos, ¿no? Pues un paper que hay que entregar, pues unos pequeños test, pues una presentación que haya que hacer pues por internet, por ejemplo, pues bueno, pues una reflexión, etcétera, ¿no? Es decir, esto es la metodología Bolonia que se ha impuesto en toda Europa. Es una metodología que, si queréis, luego hablaremos de ella, que tiene bastantes posibilidades, en el sentido en que no incide tanto en la adquisición de conocimientos, que también, pero sino también en la adquisición de competencias, ¿no? Redacción, reflexión, expresión oral, etcétera, ¿no? Bien, y finalmente, otra cosa importante de la que también estamos orgullosos es que como universidad no solamente damos unos manuales, unos profesores, etcétera, sino que buscamos también que haya más cosas. Entonces, la universidad continuamente está organizando eventos. Pues, por ejemplo, este pasado noviembre tuvimos un congreso sobre pensiones, que además vinieron gente pues muy interesante. Hemos tenido también pues unas jornadas de emprendimiento, pues hicimos unas jornadas sobre árboles. No es mi especialidad, pero seguro que eran muy interesantes también. También tenemos temas, pues por ejemplo, una charla sobre el aborto hace poco. Bueno, bien, o sea, es decir, poco a poco, cada semanal o quincenalmente hay actividades que se reproducen todas por streaming, con lo cual una persona a distancia pues siempre puede verlas y disfrutar de ellas. Y luego también pues hay una biblioteca, hay ciertos recursos online, o sea, es decir, que en ese sentido hay cierta interactividad, ¿no? Bien, entonces, esta sería un poco la metodología. Entonces, yo creo que aquí hay dos tipos de alumnos posibles que les puede interesar esto. Entonces, el primer tipo de alumno sería un alumno como Inés, ¿no? Es decir, una persona que es joven, que está estudiando en Estados Unidos o en otro sitio y tiene el deseo de sacarse la titulación, por supuesto, en el país que está estudiando, pero
pero quiere también tener una titulación oficial en España, porque quizás luego pues, quiere ser funcionario o quiere hacer un doctorado en España o tener un reconocimiento, no tener problemas de reconocimiento por ir a trabajar a Alemania sin tener esos problemas de convalidación, que sin duda pues no deberían existir, pero sí, desgraciadamente existen. Entonces, aquí lo que hemos visto, una fórmula muy interesante es estudiar, decirle a esa persona, a ver, ¿qué vas a estudiar tú? Bueno, pues mira, voy a estudiar esto. Entonces, bueno, pues tendrías que hacer este complemento formativo, estas pocas asignaturas más, una asignatura más al cuatrimestre o dos, para sacarte, cuando acabes tu carrera, pues bueno, tener una doble carrera. Por ejemplo, en el caso de Inés, ella está estudiando empresa, y entonces, bueno, pues está haciendo un itinerario de asignaturas, pues como es con la flexibilidad que caracteriza a las universidades americanas. Y entonces ella cursa alguna asignatura extra cada cuatrimestre y cuando acabe su carrera de negocios, pues será también graduada en economía, ¿no? Entonces tendrá esta doble titulación, es decir, dos títulos simultáneos. Entonces lo va haciendo cómodamente mientras estudia, ¿no? Bien, y luego estaría el otro perfil, que de hecho es el perfil más normal entre nuestros alumnos online, es decir, nosotros pasamos de alumnos adolescentes o posadolescentes a alumnos adultos, ¿no? Es una persona que en su día empezó una carrera, pero no la terminó por los motivos X, o que, por ejemplo, tiene una diplomatura y quiere tener una licenciatura, o que, por ejemplo, es técnico pero quiere ser ingeniero, o que, por ejemplo, quiere una segunda carrera, ¿no? Ahí tenemos un alumno que, por ejemplo, que es un empresario que hace negocios con Dubái y en el avión se estudia Derecho, se estudia el Derecho Civil, el mercantil. Bueno, pues sí, le gusta, ¿no? Y lo hace, pues, ya es un señor de, no sé, tendrá 65 años, 70, 60, 65, y lo hace pues solamente pues porque le gusta, siente que es algo que siempre había querido hacer. Pues está bien, ¿no? Entonces, esta otra persona es distinta, entonces esta persona es diferente. Entonces, hay mucha gente adulta que empezó la carrera y entonces siempre que se plantea, empiezo otra carrera, o continúo con la misma, siempre tiende a infravalorarse. Yo esto lo he visto mucho con los alumnos online. Siempre dice, ay, no lo sé si voy a poder. Bueno, entonces yo quiero decir tres cosas. ¿Por qué este lo tiene mucho más fácil en realidad que esta persona, ¿no? Bueno, una persona adulta es verdad que tiene muchas más responsabilidades, ¿no? Pero tiene tres ventajas sobre una persona más joven en relación a... O sea, lo tiene más fácil en tres sentidos. Lo primero, una persona adulta tiene sin duda ya una más perspectiva y madurez. Esto yo lo veo muy claro con mis alumnos. Los alumnos de grado presencial normalmente... yo lo que hago es les mando un texto y entonces me lo tienen que resumir en 2 páginas para demostrarme que se lo han leído y luego tienen que hacerme 2 páginas de reflexión, ¿no? Pues muchos alumnos presenciales de 18 a 22 años lo que me hacen es otro resumen en la reflexión, ¿no? No entienden que lo que tienen que hacer es relacionar el texto con otras cosas, y además se lo explico muchas veces, pero luego van a la reflexión, se ven que no saben qué decir y parafrasean continuamente al autor del texto, con lo cual les pongo un 0 en esa parte de la práctica, lógicamente, ¿no? Pero se lo pongo porque aprendan, ¿no? Digo, no es que esto hazte preguntas, relaciónalo, critícalo el texto, o sea, no lo sé, pero no me repitas lo mismo, porque eso ya lo has dicho en la síntesis, ¿no? Bueno, pues esto nunca me pasa con la gente adulta, porque la gente adulta obviamente es adulta, quiero decir, el alumno que está formándose precisamente está ganando esa madurez, ¿no? Entonces es una ventaja muy grande que tiene una persona adulta que a la hora de plantearse hacer estudios, pues yo siempre les animo, porque lógicamente tiene esa ventaja que no tienen otros, es decir, tiene una capacidad relacional muchísimo mayor, sabe diferenciar lo que es importante de lo que no. Yo cuando yo estudiaba en la universidad me estudiaba todo. Pero claro, entonces, bueno, siempre se podía hacer, o si por ejemplo descartaba algo, era un poco más aleatorio. Pero una persona adulta siempre tiene más cabeza o es al menos la experiencia que tenemos en la universidad, para discernir entre lo que es importante y lo que no, ¿no? Es decir, una ventaja es, la persona adulta tiene ya perspectiva y madurez, y la metodología, la segunda cosa es que una persona adulta ya tiene una metodología de trabajo, ¿no? Es decir, en cambio, la persona pues, que está estudiando está precisamente desarrollando esa metodología de trabajo. Es fundamental que lo desarrolle, pero claro, una persona adulta ya la tiene desarrollada, tiene eso ganado, ¿no? Y luego, por otro lado, normalmente, o en muchos casos, la motivación de una persona adulta es mayor, porque se está pagando en la carrera y se está quitando las horas de estudio de estar con sus hijos o de estar viendo el fútbol o de estar haciendo otras cosas, ¿no? Entonces ahí ya no hay, ¿no? A veces con algunos alumnos más jóvenes pues puede llegar a pasar que, bueno, pues sí, estudian porque se lo dice su familia, ¿no? Entonces, pero luego pues realmente lo que quieren es hacer otra cosa, ¿no? Entonces, claro, pasa una cosa muy divertida en este sentido. Cuando un alumno online más adulto se matricula en la carrera,
se sorprende, ostras, si me he sacado 4 asignaturas, me he sacado 5 asignaturas. Esto, yo antes, cuando era niño, pues cuando era más joven, tardaba un cuatrimestre entero solo haciendo esto, ¿no? Y entonces, claro, pero ese es el motivo, porque una persona más joven, lógicamente le cuesta más porque está en ese proceso de maduración, que, vamos, todos hemos estado, ¿no? Es decir, que es normal. Yo también, si me sacaba 5 asignaturas, era como, bueno, ya eso es todo lo que he hecho en mi vida, pero ahora lo pienso fríamente y no era para tanto, ¿no? O sea, era, pero quiero decir que ahora hago muchas más cosas, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es, quiero mandar un mensaje a la gente que es más mayor y que tiene deseos de decir, tiene dudas sobre su capacidad de estudio. Y pongo un ejemplo que siempre me viene mucho, que es mi madre. Ella tiene 60 años y siempre quiso hacer el doctorado. Hizo sus cursos de doctorado en los años 80, pero los dejó por X, Y y Z. Y siempre está con el run de querer hacer esos cursos. Y ahora hace un doctorado, está haciéndolo ahora, sobre un monje japonés que se llama Sesshu Toyo. Mi madre no sabe inglés, pero se lee libros en inglés sobre Sesshu Toyo, que es increíble, pero es el deseo de conocer, ¿no? Eso es lo que hemos visto, lo que a la mujer le hace coger un diccionario electrónico y pues de vez en cuando pues, me pregunta a mí el poco, bueno, es inglés, pero leído, ¿no? Y entonces, pues, entonces, o a mi padre y tal, y entonces pues ella va haciendo y igual se sacará la tesis, es posible incluso que se la saque, no sabe ni japonés ni inglés, y todo lo que tiene, o lo tiene en japonés y en inglés, es fascinante. Entonces, lo que quiero decir es, pienso que esta metodología puede interesar a jóvenes promesas, ¿no? Que quieren pues, tener esa titulación internacional, de doble titulación, o a gente que quizás empezó en su día o que quiere continuar y no se atreve porque piensa que no tiene tiempo o puede no hacerlo, ¿no? Bien, entonces quería finalizar explicando, pues básicamente por hacer una radiografía de títulos que tenemos las facultades, Ciencias Sociales y Jurídicas y Ciencias Aplicadas. Bueno, se llama Ciencias y Artes, pero para que nos entendamos, de Ciencias Aplicadas. Tenemos el grado en Derecho, grado en ADE y el grado en Economía, en Ciencias Sociales y Jurídicas, y en Ciencias Aplicadas tenemos grados verdes, como los llamamos, que son ambientales, forestales y agrónomos, luego grados más técnicos, que son Ingeniería Mecánica e Informática, y luego tenemos grados de Ciencias de la Salud, Fisioterapia y Enfermería. Bueno, estos no son online, lógicamente. De momento no tenemos tanta tecnología para hacer cosas de fisioterapia online. Bien, y luego tenemos también una serie de másteres, que también eso es algo que puede interesar. Másteres en formación de profesorado, de la abogacía, criminología. Pues este es un buen máster, además, muy bueno, o especialmente bueno, porque tenemos la Escuela Nacional de Policías, como sabéis, está en Ávila. Entonces, pues los profesores que son de esa escuela pues son nuestros profesores. Máster en Internacionalización de Empresas, un MBA. Un máster que tenemos con Deloitte en Contabilidad y Auditoría, un MBA de eventos deportivos y luego en los másteres más científicos, por así decirlo, tenemos uno de Ingeniería de Montes, uno de Ingeniería Agrónomo, pues uno de Envejecimiento y Atención Sociosanitaria a la Dependencia. Este es un tema, como sabéis, crecientemente más importante dadas las tendencias poblacionales de todo Occidente, ¿no? Máster en Ciberseguridad con Deloitte, tenemos una muy buena relación con esta multinacional. Máster en Medio Ambiente y Desarrollo y luego un máster en Sistemas de Información Geográfica con la Universidad de Moscú, Estatal de Moscú. Entonces, bueno, bien, básicamente sería un poco lo que os quería transmitir. Es decir, como ideas fundamentales son formarse es importante o puede ser importante y es posible. Entonces, es posible. Entonces, os he contado la manera que nosotros hemos conseguido